¿Te has preguntado alguna vez si sería posible viajar en el tiempo? La respuesta podría sorprenderte. En este fascinante viaje, descubriremos una máquina que desafía los límites de la realidad y que incluso la Iglesia Católica no pudo ignorar. No es un cuento de ciencia ficción, ni producto de la imaginación. Es un relato documentado que desvela secretos ocultos en las sombras del tiempo. Acompáñanos a descubrir esta increíble historia, en la que incluso la Iglesia Católica estuvo involucrada en su creación y posterior desaparición. Pero antes, no te olvides de darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulos, comencemos. La búsqueda del conocimiento y el misterio del tiempo han sido algunas de las obsesiones más grandes que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. En nuestro constante anhelo por comprender el universo, hemos alcanzado los límites de la ciencia y la metafísica. Sin embargo, hay un tema en particular que ha capturado la atención de numerosos investigadores en todo el mundo: los viajes en el tiempo. La posibilidad de viajar al futuro y observar lo que nos aguarda, así como la oportunidad de viajar al pasado para descubrir eventos históricos y presenciarlos con nuestros propios ojos, ha fascinado a la humanidad. Incluso cambiar el curso de nuestra propia historia personal podría ser una opción. Aunque los viajes en el tiempo a menudo se consideran productos de la imaginación, ¿qué pasaría si te dijera que existió una máquina capaz de realizar estos viajes? En los recónditos pasillos y cámaras secretas del Vaticano, se sostiene la creencia en la existencia de un dispositivo capaz de permitir una observación directa del pasado. ¿Podría solo tratarse de una teoría de la conspiración? Tal vez, pero la ciencia moderna se adentra en formas poco convencionales de registrar y contemplar el pasado, trascendiendo los límites del tiempo y el espacio. A medida que se embarcan en esta exploración, los hallazgos resultan asombrosos. La interrogante que surge es intrigante. ¿Podría la capacidad de visualizar el pasado de manera directa convertirse en una realidad tecnológica en un futuro cercano? ¿O acaso esta posibilidad ya es conocida no solo por el Vaticano, sino también por algunos de los más destacados pensadores de nuestra era? La búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar no solo el alcance de la tecnología, sino también la percepción misma de nuestra realidad histórica. Fuimos testigos de todo: la agonía en el jardín, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión. Estas impactantes palabras fueron pronunciadas por el padre Pellegrino Ernetti, según se relata en el libro Le Nouveau Mystère du Vatican, el nuevo misterio del Vaticano, escrito por el amigo y colega de Ernetti, el padre François Brun. Era a principios de la década de 1960, y los dos hombres navegaban a lo largo del Gran Canal en Venecia, inmersos en una animada discusión sobre varias interpretaciones bíblicas. De repente, Ernetti proclamó que las interpretaciones eran innecesarias, ya que era posible ver por uno mismo lo que realmente había sucedido. Pero, ¿cómo?, preguntó Brun, mostrando su escepticismo. Ernetti explicó que en el interior del Vaticano existía un dispositivo asombroso, el cronovisor, que permitía a su usuario ver y escuchar eventos del pasado. No se trataba de una máquina del tiempo que transportara a una persona al pasado, sino de una especie de visor cronometrado capaz de traer el pasado al presente. Este dispositivo tenía la capacidad de sintonizar eventos específicos de la historia pasada y mostrarlos en una pantalla, como una serie de televisión de viajes en el tiempo. Ernetti afirmó haber utilizado el cronovisor para presenciar no solo los últimos días de la vida de Jesús, con su agonía, traición, juicio y crucifixión, sino también la destrucción de Sodoma y Gomorra, la creación de los 10 mandamientos y otros momentos bíblicos. Además, aseguró haber observado eventos históricos notables, como un discurso del famoso senador romano Marco Tulio Cicerón, e incluso momentos destacados de la vida de Napoleón. Cabe destacar que Pellegrino Ernetti no era un individuo excéntrico por naturaleza. Como monje benedictino, científico, autor y musicólogo, también desempeñaba el papel de catedrático de prepolifonía en el prestigioso Conservatorio de Música Benedetto Marcello de Venecia. En otras palabras, no se trataba del tipo de persona propensa a relatar historias fantásticas. Brun, consciente de esto, comenzó de inmediato a interrogar a Ernetti sobre el enigmático cronovisor.
Ernetti reveló que la idea se le había ocurrido muchos años antes, mientras colaboraba en un proyecto con su colega, el padre Agostino Gemelli, en la Universidad Católica de Milán. Durante el intento de filtrar los armónicos de los antiguos cantos de Giorgi, sorprendentemente habían captado la voz del difunto padre Gemelli a través de la grabadora. Este hecho intrigante dejó a Ernetti, no solo interesado sino también desconcertado, llevándolo a cuestionarse qué sucedía con los sonidos que las personas emitían después de que aparentemente desaparecían. ¿Era posible que las voces del pasado se estuvieran grabando de alguna manera? Para responder a esta intrigante pregunta, Ernetti formó un equipo de científicos que se sumergieron de inmediato en el proyecto. El resultado final, según Ernetti, fue el cronovisor. Curiosamente, Ernetti mantuvo en secreto las identidades de los miembros de su equipo, aunque Brun seguramente estaba ansioso por conocerlas. Hasta el día de hoy, las identidades de la mayoría de los científicos involucrados se han mantenido en secreto, salvo por dos nombres dignos de mención: Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Wernher von Braun, el científico espacial alemán y padre de la carrera espacial durante la Guerra Fría. ¿Realmente habían creado una forma de ver el pasado? En 1972, la revista italiana La Domenica del Corriere publicó un artículo con el llamativo titular: "Por fin, inventan una máquina que fotografía el pasado". El artículo presentaba el relato de Ernetti sobre el cronovisor, acompañado sorprendentemente por una fotografía del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión que, según Ernetti, se había tomado utilizando el dispositivo como prueba de su existencia y función. A pesar de la increíble naturaleza de las afirmaciones de Ernetti, en los años que siguieron, la historia se desvaneció en su mayor parte de la vista de todos. Nunca se confirmó, pero tampoco se invalidó por completo. En sus últimos días, Ernetti afirmó que el cronovisor había sido desmantelado para evitar que cayera en manos equivocadas, ya que creía que podría dar lugar a la creación de una dictadura aterradora. A pesar de sus declaraciones, hay quienes sostienen la creencia de que en algún lugar profundo del Vaticano, el cronovisor aún persiste hoy en día, oculto, intacto y funcional. ¿Es posible que el cronovisor sea más que una mera invención? ¿Podría haber existido en algún momento o es simplemente un engaño? En 1988, el Vaticano emitió un decreto oficial sobre el cronovisor, advirtiendo que cualquier persona que utilizara un instrumento de tales características sería excomulgada. Esta declaración plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué el Vaticano se pronunciaría sobre el cronovisor públicamente? ¿Por qué no negar su existencia y, en cambio, instruir a sus seguidores para que no lo usen? Para desentrañar este misterio, podríamos explorar el ámbito de la ciencia. A primera vista, la noción de un dispositivo capaz de visualizar eventos pasados puede parecer extravagante. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, utilizamos versiones rudimentarias del cronovisor sin siquiera pensarlo. Un espejo, por ejemplo, actúa de manera similar. Cuando te ves a ti mismo, no estás presenciando tu reflejo en tiempo real, sino observándote como eras unos milisegundos antes. Este lapso es el tiempo que la luz tarda en viajar desde tu rostro hasta el espejo y luego regresar a tus ojos. Contemplarte en un espejo equivale, de hecho, a echar un vistazo al pasado. Un telescopio, por otro lado, se asemeja a un cronovisor de otra índole. Las galaxias lejanas que observamos a través del telescopio no se presentan como son en la actualidad, sino como eran hace millones o incluso miles de millones de años, cuando la luz inició su viaje hacia nosotros. Sin embargo, el cronovisor de Ernetti era infinitamente más complejo. Mientras que los efectos de un espejo o un telescopio se relacionan con la distancia, el cronovisor de Ernetti tenía la capacidad de sintonizar momentos y lugares específicos en el pasado, con la misma facilidad con que uno cambia de canal en su televisor. Para abordar esto de manera conceptual, tal vez sea necesario reconsiderar la comprensión convencional de tiempo y espacio. Ernetti explicó que su cronovisor operaba al detectar imágenes y sonidos que se habían originado y quedaban suspendidos en el espacio. Esta afirmación se sustentaba en el principio de que cada partícula similar posee su propia marca temporal única que existe de manera externa. En otras palabras,
Cada partícula tiene su clave única que está vinculada a un punto específico en el tiempo. En teoría, al agrupar, clasificar y filtrar partículas de luz según un cierto intervalo temporal, sería posible visualizar ese período específico. Esto, según Ernetti, permitiría detectar las imágenes y los sonidos que flotan en el espacio. Por supuesto, que la ciencia pueda teorizar sobre su existencia no implica necesariamente que el cronovisor haya existido o exista. Tal vez la recolección de partículas de luz con marcas temporales y su organización en imágenes esté más allá del alcance de la ciencia convencional actual. No obstante, la ciencia contemporánea afirma ahora que aunque las imágenes pueden resultar inalcanzables, los sonidos antiguos pueden de hecho quedar conservados en el entorno, aguardando ser desbloqueados y escuchados. ¿Qué tipo de tecnología podría considerarse más avanzada que la ciencia moderna convencional? De los 12 científicos que, según se dice, Pellegrino Ernetti reunió para construir el cronovisor del Vaticano, solo se han revelado los nombres de 2. Uno de ellos merece una atención más detenida: el infame Wernher von Braun. Este científico nazi, destacado en los proyectos Wunderwaffe de Hitler, estaba vinculado a experimentos con cazas furtivos, cañones acústicos, tecnología antigravedad y posiblemente viajes en el tiempo. Es plausible que, mientras estaba en Estados Unidos, continuara trabajando en otro proyecto relacionado con una ventana al pasado. En los archivos del sitio web de la CIA, se encuentra un documento peculiar que detalla un experimento realizado en 1984, proporcionando una transcripción sin editar que se adentra en lo inusual. Según la transcripción, el sujeto del experimento recibe un sobre sellado y se le informa que el contenido será desconocido tanto para él como para el experimentador. A medida que el sujeto sigue las instrucciones, describe fenómenos asombrosos, incluyendo un obelisco similar al monumento a Washington y pirámides en Marte. Este documento parece detallar un intento real de la CIA de emplear la proyección astral para visitar Marte hace 1 millón de años. Puede sonar extraño, pero para la CIA definitivamente no lo fue. De hecho, el experimento formó parte de lo que se conoció como el Proyecto Stargate, centrado en la visualización remota para observar cosas que no están presentes de inmediato, ya sea en el presente, el pasado o el futuro. Aunque pueda sonar extraño, no hay duda de que la CIA estaba examinando detenidamente estos fenómenos. Todo comenzó con un hombre llamado Andrew Basiago, que afirmó haber sido parte de una operación secreta del gobierno de los Estados Unidos conocida como Proyecto Pegaso. Según Basiago, fue reclutado cuando era un niño para participar en el proyecto, que experimentaba con tecnologías avanzadas como la teletransportación y los viajes en el tiempo holográficos, enviando a niños a diferentes planetas y épocas de la historia. ¿Eran similares las historias de Basiago y Ernetti porque utilizaban la misma tecnología fundamental? ¿Podría el proyecto Pegaso ser simplemente la siguiente generación del proyecto cronovisor que se extiende desde Wernher von Braun hasta el Vaticano, la CIA y más allá? Quizás nunca obtendremos respuestas definitivas, o tal vez la ciencia moderna las revele lo suficientemente pronto. Si te gusta este tipo de contenidos, entonces no dejes de ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.